Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. ¿Sabías que se estima que el 30-40% de la producción de alimentos en muchos lugares en el mundo se desperdicia cada año? Por eso hoy les traigo 2 recetas que pueden ayudarte a usar partes de vegetales que no sabías son comestibles y que por lo regular te deshaces de ellas y las botas a la basura. Una nueva forma de cocinar, con ingredientes que muy a menudo son desperdiciados. Muchos de estos supuestos desperdicios pueden usarse para preparar sopas, caldos, ensaladas, chips, infusiones y están llenos de nutrientes, fibra, vitaminas y minerales. Convierte tus cáscaras, tronquitos, hojas y demás en deliciosos platillos llenos de sabor. Sorprende a todos con estas agradables e innovadoras platos y dile no al desperdicio de alimentos. Así que hoy, antes de deshacerte de esas hojas de beterraga o de los nutritivos troncos de coliflor, piénsalo mejor y prepara estas deliciosas recetas que traigo a continuación. Para preparar esta receta, separen las hojas de la beterraga de los bulbos y separen los tallos de las hojas y luego píquenlos en pequeños pedacitos. Los bulbos pueden usarlos para hacer una ensalada en otro momento. En una sartén, con una cucharada de aceite de oliva extra virgen, frían una shallot o media cebollita roja picada en cuadritos, cocinen por un par de minutos y de ahí agreguen el ajo molido y déjenlo cocinar por un par de minutos más. Agreguen primero los tallitos cortados y cocínenlos por un minuto y luego agreguen las hojas. No dejen que se recocine, esto solo toma un minuto en cocinar. Estas hojas de beterraga son una gran fuente de potasio y magnesio, entre otras vitaminas y minerales. Son altas en hierro y pueden ayudarte a tratar la anemia. Y esto ya está listo. Sirvan con maní picado encima, acompáñenlo con la proteína que prefieran y a disfrutar de sus maravillosos nutrientes. Esta ensalada usa los tallos de coliflor que por lo regular botas, pero estos son comestibles, así que separen las florecitas de la coliflor de los tallos y cuando ya están separados, pártanlos por la mitad y pelen con un pelador o con el mismo cuchillo si es que tiene alguna parte muy seca o dura que no deje que se raye. Rállenlos por un lado, no tan pequeño. Rayen media zanahoria también por el mismo lado y media manzana. Luego prepararemos el aliño. Esta es una mejor opción que la mayonesa, ya que contiene yogur griego, una taza, a la cual agregaremos sal y pimienta al gusto, 2 cucharaditas de vinagre de manzana y un cuarto de taza de leche. La leche agréguenla de a pocos, esto dependerá de cuán espesa quieren que sea. Agreguen el hinojo picado, ajo y cebolla en polvo, mézclenlo bien y nuestro aliño ya está listo. Viértanlo en nuestra ensalada y revuelvan bien y cómanlo de acompañamiento con lo que gusten. Una ensalada súper nutritiva, baja en calorías, llena de proteína y rica en nutrientes que te permitirá minimizar el desperdicio de alimentos. No dejes de probarla. Hoy recuerda, la importancia de crear conciencia sobre el desperdicio de alimentos es necesaria. Es un gran problema por su impacto económico, social y afecta a nuestro medio ambiente, ya que al desperdiciarlos, también desperdiciamos toda la energía y agua que se requiere para cultivarlos. Es hora de empezar a reducir el desperdicio de alimentos y cambiar nuestros hábitos al comprar y cocinar. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.